Muy bien, arrancamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Global Sport, los amigos que nos permiten semana a semana encontrarnos, reunirnos, estar cerca, donde más nos gusta, que es en el fútbol, en definitiva, por cuestiones ya de público conocimiento. No podemos estar en campo, que es donde quisiéramos estar, pero a través de la sala y a través de esta gran idea y esta gran iniciativa de Global podemos seguir aprendiendo, podemos seguir hablando del deporte que más nos gusta, del que nos une. Hoy tenemos la posibilidad de presentar a dos grandes amigos, de hablar y de conocer nuevas metodologías, porque hoy van a estar disertando con nosotros Eric Rodríguez y Gabriel Patat, entrenador y preparador físico, respectivamente, del Jicaral de Costa Rica. Gaby, Eric, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dale, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente y bueno, espero que sea muy ameno el encuentro que vamos a pasar. Hola, muy buenas tardes, un saludo para todos y bueno, siempre contentos de hablar de esto que más que una profesión es una pasión para nosotros. Bienvenidos, muchachos, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta obviamente es obligada, es la habitual, me imagino que es la que le vienen haciendo casi ya desde hace más de 40, 50 días. ¿Cómo llevan desde su experiencia, tanto desde la parte física como de la parte técnica táctica, esta situación de pandemia, de entrenar a través de videoconferencia y la posibilidad en Costa Rica, y eso también estaría muy interesante que nos cuenten, de que ya comiencen los entrenamientos individuales? Bueno, ha sido pues bastante atípico porque no hemos tenido la posibilidad de desarrollarnos como estamos acostumbrados. Primero tuvimos un espacio, eh, básicamente 40 días de entrenamientos virtuales. En este caso, Gabriel fue el que estuvo a cargo de básicamente que el 90%. Y nosotros, con charlas con los muchachos, videos, análisis, de algunas charlas eh, sobre el rendimiento que tuvimos en las 15 fechas que llevaba el torneo. Eh, pero bueno, básicamente creo que en este tema Gabriel tiene un poquito más de bases porque él fue el que estuvo con ellos constantemente, con el trabajo del mantenimiento, para no perder la forma principalmente. Gabriel. Bueno, vamos arrancando. Bien. Bueno, para arrancar un poco, no sé si se ve, me escuchan. Se ve perfecto y te escuchamos perfectamente también. Perfecto, ahí está. Bien, Perfecto. la idea un poco de empezar esta charla es centralizarnos en dónde estamos, centralizarnos en que no los entrenamientos son iguales en todos los países y en las distintas ligas, sino que también eso conlleva un estudio y un análisis de dónde nos toca. Un poco contando de qué se trata el club en el que estamos. Es un club pequeño que recién tiene recién 11 años de vida, va a cumplir 12 años, y tiene nada más que 11 temporadas, ¿sí? 6 temporadas en Linafa, que es la tercera división, 4 temporadas en lo que es Liga de Ascenso, y una temporada en una FUT, que sería la primera. Es un equipo pequeño, en una ciudad muy pequeña de 2.000 habitantes, con las complicaciones que eso lleva a la logística, a la organización y a la disponibilidad de los jugadores. Por eso hacemos un poquito este análisis para empezar a fundamentar y ver a la hora de trabajar las complicaciones y las facilidades que también encontramos. Nos contextualizamos en el país en el que hoy trabajamos. Está compuesto por 3 divisiones: primera división, 2 equipos, 2 torneos, a 2 ruedas por torneo, con un descenso directo. La segunda división, ¿sí?, que ya tiene 2 zonas de 9 equipos, a 2 ruedas, y hay un ascenso directo. Y ya la tercera división, que se llama Linafa, Liga Nacional de Fútbol Aficionado, que sería como el Federal B en Argentina, que ya ahí es más por región,
y le da un ascenso a lo que es a la liga de ascenso a segunda división. Contextualizo todo esto como para empezar a entender un montón de maneras de trabajar. Desde el área que a mí me toca, en el lugar que ocupo hoy en el cuerpo técnico junto con Eric Rodríguez, a mí me toca lo que es la preparación física, ¿sí? Y un poco voy a contar en algunas bases que nosotros utilizamos y en las cuales nos sustentamos para el entrenamiento diario, ¿sí? O sea, ¿por qué muestro el rol del preparador físico? Porque desde la antigüedad hasta el día de hoy se fue buscando distintos perfiles. Nuestro perfil está bien marcado. Somos un cuerpo técnico que hace poco que estamos juntos, pero hemos logrado una buena química y el trabajo, por suerte, nos está acompañando en lo que es resultados. Y tenemos dos roles. Nosotros estamos muy encima del jugador, ¿sí? Y más como mi rol de preparador físico, a mí me importa mucho lo que el jugador piensa, lo que necesita y cuáles son las necesidades que él tiene, a través de charla, de encuesta, preguntándoles sus necesidades individuales y sus aspectos relevantes, es decir, si se siente incómodo, si le pasa algo, si hay algo que le está afectando, eso nos va a llevar como cuerpo técnico a tener alguna problemática en el día a día. Entonces, nosotros nos centramos mucho en la necesidad del jugador y obviamente estrictamente en la parte metodológica, en los aspectos condicionales a mejorar, en el rendimiento físico específico o analítico. Acá voy a analizar un poquito el contexto, ¿sí? Nosotros ya hace un tiempo la preparación física cambió un montón. Yo hoy no soy tan un preparador físico contemporáneo, sino que soy más un ayudante de Eric, ¿sí? Porque participamos y debatimos en un montón de temas, pero a mí me toca estrictamente el estado de forma, ¿bien? Ese estado de forma fue evolucionando a medida que fue pasando el tiempo, desde los inicios con la periodización clásica del ATR, acumulación, transformación y realización, con Fernando Navarro. Después ya apareció Paco Seirulo, donde ya dijo, no, pará, hay un jugador, y ese jugador ya empieza a tener unidades individuales en el cual hay que sostenerlas y hay que atenderlas, y donde un día trabajamos la fuerza, y un día trabajamos la resistencia, y un día trabajamos la coordinación o los patrones motores. Y en la misma evolución aparece hoy en algo que nosotros con Eric nos sustentamos mucho, que es la priorización táctica de Víctor Frade, que la priorización táctica lo que hace se centra en una idea, ¿sí? Nosotros tenemos una idea madre como cuerpo técnico, nosotros tenemos una idea madre en el cual todos nuestros trabajos, todas nuestras actividades y tareas van a ir en función de una idea en base a lo que después Eric va a explicar de cómo nosotros vamos a preparar el partido siguiente. Esa priorización táctica sacó la contextualización de que solamente el jugador era un atleta, ¿sí? Que entrenaba para trabajar individual y después unirse colectivamente, sino que ya aparece la especificidad del deporte. Eso está apoyado junto con la cuantificación de las cargas, que es el GPS. La priorización táctica y la cuantificación de las cargas a través de los monitoreos GPS es una combinación perfecta. ¿Cuál es la realidad? Que no todos los equipos lo tenemos, nosotros no lo tenemos. Entonces usamos distintos métodos para tratar que esa priorización táctica a la hora de trabajar los distintos aspectos se logre y se maximice. ¿Cómo nosotros nos centramos y nos adecuamos? ¿En qué, como yo como preparador físico, me voy a sustentar? ¿Sí? Yo tengo tres bases, ¿sí? Tres bases en las cuales yo tengo que tener muy en cuenta. La primer corriente es la fisiología, la medicina y la biomecánica, es decir, que el atleta esté sano, ¿sí? Que el atleta no tenga ninguna problemática, desde la biomecánica con sus patrones motores y desde la fisiología con el estado de forma óptimo. Después me voy a sustentar con tres herramientas muy importantes, la física, la pedagogía y la didáctica, que me van a ayudar a planificar, que me van a ayudar a decir, bueno, ¿cómo inicio? ¿A dónde apunto? ¿Y qué herramientas, ya sean didácticas, pedagógicas, utilizo para poder maximizar ese rendimiento? Yo como preparador físico lo que tengo que lograr es que la idea que arranca desde el minuto 0 se mantenga hasta el minuto 92, 93, 94 que dura el partido, con la intensidad que uno propone y con la velocidad de ejecución que uno propuso ese partido. Ese entrenamiento fue desde la idea de un método analítico, donde el jugador era un atleta, ¿sí? Que trabajaba sus actividades condicionales, individuales, en donde después se unificaba a un juego colectivo como es el fútbol.
Después ya aparecieron otras corrientes donde lo que hicieron fue integrarlo a un entrenamiento específico. Es decir, bueno, ya ahora sos un futbolista y hay distintos patrones de entrenamiento que tenemos que cumplir. Y lo terminó como de redondear lo que hoy llamamos la periodización táctica, que relacionó todos los modelos de juego y lo optimizó para lograr un entrenamiento ideal y específico para el jugador, ¿sí? O sea, se trabaja los desplazamientos, se trabajan las carreras, se trabaja todo lo que después buscamos que el jugador realice. Y después podemos tener distintos apoyos de teorías antiguas o lo que llamamos la neurociencia, es decir, la respuesta motora, perdón, la respuesta del cerebro que emite de mejor eficacia y mejor toma de decisión. ¿Por qué pongo estas dos cosas? Porque, bueno, me toca esta área y yo estas dos cosas no las puedo dejar de pasar por alto, ¿sí? No puedo dejar de decir, tener el síndrome de adaptación, que yo tengo un estímulo, ¿sí? Donde ese estímulo me genera fatiga, hay una reducción de glucógeno, que necesita un tiempo de recuperación para volver a ser el atleta que estaba y adaptarse para que ese estado de forma se eleve. Entonces, yo cuando planifico y armo una sesión, no puedo dejar de lado el síndrome de adaptación y los distintos umbrales, ¿sí? Yo voy a tener, sabemos que todo jugador tiene que llegar tiene una máxima tolerancia, ¿sí? Tiene una máxima tolerancia de desarrollo. Eso lo genera el esfuerzo y ellos van a tener un umbral de trabajo. Entonces, si yo ordeno ese umbral, voy a ir adecuándome a las cargas exactas y necesarias para el momento que el jugador me lo requiere. Entonces tengo 4 momentos de los umbrales, en el cual no entreno, en el cual si lo repito, porque va a estar encima del umbral, voy a lograr un entrenamiento. El tercero, el lila, que sí es un umbral fuerte por encima del umbral y produce adaptaciones y entrenamientos. Y después voy a tener el último, el azul, en donde solamente voy a tener sobreentrenamiento y las cargas van a ser inexactas. Entonces, si yo voy entendiendo los distintos patrones antiguos, nosotros como cuerpo técnico empezamos a dialogar y a charlar, y yo a Eric le dije, yo tengo la necesidad del jugador y hay patrones fisiológicos que no los negocio. No los puedo negociar, un día hacer una cosa, pero los patrones en el cual la recuperación del jugador están por encima de cualquier tarea. Y por suerte se van empezando a ver en el campo de juego. Ya me voy acercando, yo lo voy a ir llevando desde lo macro hasta una sesión de entrenamiento. ¿Qué componentes yo tengo que tener en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento? Yo voy a tener distintos... Este es un deporte que tiene diversidad de esfuerzos, cortos, largos, potentes. Que esos esfuerzos se van a potenciar desde lo cognitivo-psicológico. Yo tengo que lograr que la cabeza del jugador esté fuerte, esté convencida, para que lo que yo le vaya agregando posteriormente se maximice. Si el jugador no está convencido o no lo tengo en un estado de óptimo, desde lo psicológico, desde el confort, desde que esté contento, muchas veces me veo relegado en la optimización de esos componentes. Lo tomo como parte central a la hora de planificar. Después podemos tener distintos ejercicios, desde la flexibilidad, la coordinación, potencia de distintos vectores, ya sean horizontales o verticales, preventivo, core, pliometría, técnicas de carrera. Pero ¿cómo yo voy a hacer que esos ejercicios en resistencia mixta, aeróbica, anaeróbica, no me quiero especificar en esto porque como que quiero llevar un hilo conductor para llevar a una idea de lo que nosotros proponemos. ¿Cómo hago? Para que todos estos componentes los planifico en un ejercicio, y eso es un enfoque que me genera los enfoques condicionales, es decir, cómo genero la optimización del rendimiento de ese jugador. Yo ya tengo los componentes, ¿sí? Tengo los componentes, ya decidí en base a mi historia, a lo que yo estudié, a lo que me convencí y a la realidad en la teoría en el país que estoy. Ya tengo los componentes, y bueno, ahora, ¿cómo los llevo? ¿Sí? ¿Cuál es mi base y cómo hago para formar mi pirámide sólida de entrenamiento? Las capacidades del entrenamiento, la movilidad, la estabilidad, la simetría, el control motor, la coordinación, la técnica de carrera y un montón de actividades más lo tomo como base. Yo
desde la técnica de la carrera y desde el acortamiento muscular de cadena posterior, yo mejoro el test de velocidad, ¿sí? Entonces, sin solamente tomar el sprint máximo en 30 metros, trabajo 45, 50 días en la cadena posterior en el acortamiento y en una biomecánica correcta en la técnica de carrera, y ese test estoy seguro que en un 30% se mejora. Y en ningún momento en esos días hice sprints. ¿Por qué? Porque si sigo trabajando en esa carrera, voy a seguir compensando y efectuando movimientos. Después tengo los fundamentos del entrenamiento, ¿sí? Las capacidades condicionales, ¿sí? El jugador tiene que ser fuerte, tiene que ser resistente, tiene que tener velocidad, tiene que tener flexibilidad. Yo la considero un componente muy importante, porque lo fuimos trabajando con los jugadores y llegamos a entender que la flexibilidad disminuía el rendimiento del jugador, y los empezamos a incorporar más adelante como hábitos. Y en la última parte, las habilidades del entrenamiento, es decir, la especificidad del deporte. ¿Cuáles habilidades y capacidades yo necesito para lograr que la idea de Eric se maximice desde el minuto 0 hasta el 90 y se mantenga con la intensidad y el umbral que el entrenador me propone? A ver. No sé si ahí está. Bien. Ahí pasó. La semana. Ya hablamos de cómo utilizo, y ahora cómo armamos nosotros la semana, ¿sí? Cómo nosotros proponemos una semana de trabajo. Ponemos que jugamos domingo, ¿sí? Nosotros, por una cuestión de logística y una cuestión de organización, el día posterior al partido le damos descanso al jugador. El jugador se apaga, se va a su casa a disfrutar con su familia y vuelve el día martes para empezar la introducción y la compensación de ese partido. ¿Cómo lo llevo? Decir, bueno, una introducción aeróbica, empiezo ya a buscar dimensiones en el campo en el cual se asemejen o se lleven a la idea que yo propongo, es decir, qué estímulos voy a utilizar, qué desplazamientos voy a llevar a cabo. La idea es que sea bajo, ¿sí? Bajo en contenidos de fuerza, sí tengan más desplazamiento, y lo voy a ir compensando en los que jugaron más minutos y en los que no jugaron tantos minutos. Ya los segundos 2 días, yo ya empiezo con la adquisición de capacidades condicionales. El primer día me interesa mucho la fuerza, porque está lo más alejada posible del estímulo principal, y yo empiezo a trabajar esa capacidad. Ahora más adelante lo voy a especificar más en un microciclo exacto nuestro. Después sigo ya con el día más rico para nosotros, que ya tiene una duración y una tensión importante, donde ya se asemeja a lo que va a volver a ser el partido en un campo más grande. Yo diferencio acá los campos porque son los desplazamientos que nosotros vamos a proponer en esas sesiones, en esas tareas. Ya la optimización de la táctica el día viernes, porque ya es netamente pensar en la estrategia que vamos a utilizar, y la activación, cargamos la batería lo más posible para el día de partido. Fíjense que abajo hay una valoración subjetiva. Nosotros utilizamos la escala de Borg, pero una escala de Borg que nosotros la charlamos con los jugadores y la hicimos lo más rica en que ellos la puedan entender, ¿sí? La escala de Borg es del 1 al 10, nosotros la partimos al medio, hicimos del 1 al 5. Más adelante la puse en una diapositiva como para que ustedes la puedan ver. Acá en el día de 4 y 5 es intenso, muy intenso, ¿sí? Es un día en el cual las pulsaciones están en 190, hay deuda de oxígeno, hay trabajos de reacción, de velocidad, el jugador empieza a tener fatiga. Los días de 3 y 4 es un entrenamiento moderado, ¿sí? El jugador está más pensando en lo cognitivo que en lo fisiológico. Y yo lo separo en el día 1 de entrenamiento en 2 componentes subjetivos, porque los que jugaron y los que no jugaron, o los que jugaron más de 45 minutos y los que jugaron menos de 45 minutos. Entonces, ahí la sesión se divide a la mitad. Yo ya tengo la semana, es decir,
cómo armo esa sesión de entrenamiento, es decir, en qué me baso o cómo empiezo a planificar, siempre sin perder que tratemos que el balón esté presente prácticamente en un 90% de las sesiones que nosotros trabajamos. Entonces, empiezo a trabajar la dimensión individual, ¿sí? Con movilidades, activaciones y analíticos condicionales, que es la velocidad, la resistencia y la fuerza. Ya con dimensiones colectivas, herramientas técnicas, introducción a la táctica, fútbol condicionado. No significa que esto tiene que tener una correlación. Yo puedo trabajar movilidad y puedo irme a una herramienta técnica. Es decir, yo trabajo distintos trabajos aeróbicos, trabajo de agilidad, de coordinación, y ya me puedo ir a trabajar en un rondo con duelos, ¿sí? No necesariamente tengo que pasar por la activación y los analíticos condicionales. Lo mismo la activación, puedo pasar de activación a introducción táctica y puedo trabajar de analíticos condicionales al fútbol condicionado. Yo esto es como que lo voy dando, después si quieren se los paso en un PDF, para no demorarme demasiado, le voy dando una idea, es decir, cómo nosotros nos propusimos como cuerpo técnico y qué idea tenemos a la hora de armar los entrenamientos y maximizar la idea que el entrenador propone. Ya tengo lo que voy a realizar, decir, bueno, ¿qué tipo de tarea realizo ahora? ¿Sí? En la movilidad, preparación neural y metabólico, activo el cerebro, ya llegamos al campo, pueden ser con juegos, pueden ser directos, pueden ser en ola, pueden ser de distintas maneras, orientaciones condicionales de la sesión, coordinación, velocidad, ya empiezo a buscar y aumento la carga condicional. La activación, orientación a lo condicional, ya puedo trabajar, empezar a ver para trabajar intermitentes, trabajar intervalados, puedo trabajar distintas orientaciones, o sea, capacidades condicionales que yo voy a buscar en esa tarea. Esa tarea puede ser con o sin balón, ¿sí? Y continuar elevando esa carga emocional, empezar a meterle, a insertarlos en la idea fundamental que va a tener el entrenamiento. Todas nuestras sesiones tienen una correlatividad. Nosotros iniciamos con un ejercicio base que va a ir generando complejidades a medida que va avanzando la sesión. Lo analítico, eso sí es lo que mejora los parámetros condicionales, es lo más fácil de cuantificar y tiene una incidencia específica en el futbolista, ¿sí? O sea, me refiero a que es lo que más le va a generar fatiga o mejoras desde mi aspecto. Ya hay una orientación táctica, ya hay gestos técnicos aislados, descontextualizados, reglas con toma y reglas con toma de decisión, es decir, ya empieza a aparecer la famosa toma de decisión en las distintas actividades. Introducción a la táctica, situaciones de juego abiertas, toma de decisión constante y repetitivas, ya puede haber elementos sectoriales, ya puede haber interrelación entre los distintos sectores del campo, y parámetros condicionales en lo que es el tiempo y el espacio, para llegar al fútbol condicionado, ya con un patrón de juego, respetando los 4 momentos del juego, ya hay una carga competitiva y una carga neutral metabólica de gran exigencia. ¿Por qué neutral y metabólica? Porque el entrenamiento tiene que ser corto, intenso, y va a ser muy rico en las apreciaciones y los aspectos tácticos que el entrenador le vaya volcando. Es decir, tiene que tener un fundamento. O sea, si vamos a hacer fútbol, como a veces el colectivo, que le llaman acá, tiene que tener el condimento táctico en la idea que se va a proponer el partido. No puede salirse de la idea que el entrenador propone. Ya tengo el tipo de tarea de entrenamiento, cómo diseño ese entrenamiento. Tengo tareas analíticas, tengo tareas técnicas. Analíticas, lo directamente condicional conmigo. La técnica y la táctica. Nos planteamos un objetivo como cuerpo técnico, es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión? Diseñamos esa tarea y ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son los aspectos de corrección? ¿Cuáles son los aspectos que nos ponemos aspectos muy básicos, muy sencillos? Nosotros consideramos que en los pequeños cambios, en las pequeñas correcciones, logramos muy buenos rendimientos y performance en los jugadores. Ya me planteé el objetivo, tengo que tener en cuenta qué espacio voy a tener, cuál va a ser el desarrollo, cuál va a ser esa duración, la cantidad de jugadores, si tengo algún jugador que por motivos no puede realizar la sesión porque está con el fisioterapeuta, porque tiene una molestia o por distintos, saber si lo voy a contar o no, o si tengo el 100% del plantel, qué materiales voy a utilizar y las reglas de ese entrenamiento. Nosotros somos muy estrictos con las reglas y el orden del entrenamiento. Es decir, hay momentos para divertirse, hay momentos para trabajar
específico y en el cual el jugador tiene que tener la atención. Y dentro de esa tarea, ¿cuáles son los factores de rendimiento que yo tengo que tener en cuenta? Los condicionales, ¿sí? Velocidad, fuerza, resistencia. ¿Cuál va a ser su duración? ¿Cuál va a ser su tensión? Y la velocidad de ejecución de los mismos. Y si van a ser para defensores, para atacantes o tiene que ver con transiciones. Lo más acercado posible al modelo de juego que nosotros vamos a proponer. Acá ya empezamos con una semana de trabajo nuestra. ¿Sí? Nosotros puse una semana tipo de trabajo, un domingo a las 9 de la mañana jugamos de local con Liga Alajuelense, a las 9 de la mañana entrenamiento de los jugadores no citados, ¿sí? Obligación, el jugador no citado viene a las 9 de la mañana, entrena, el partido de local siempre nosotros jugamos a las 3 de la tarde, ya después está obligado a quedarse al partido a ver el partido de sus compañeros. El día lunes, como dijimos, tengo descanso. Más o menos como acá, yo lo explico a grandes rasgos, en el microciclo siguiente va a haber con más especificidad. Es decir, ¿en qué me baso? Nosotros hicimos hincapié como cuerpo técnico en el juego y en la competición. Nosotros tenemos un sistema de puntuación que los jugadores tratamos de no todos los días, pero sí o sí fijo 2 y vemos si algún día más le podemos poner 3, que haya todos los días una competencia y ellos sumen a una tabla individual, ¿sí? O una tabla individual en donde ellos van apareciendo. Y ahí vamos sacando rasgos de cuáles son los jugadores que más se esfuerzan, cuáles son los jugadores que siempre son competitivos, cuáles son los jugadores que están comprometidos con las ideas, con los juegos. Y vos te vas dando cuenta que por lo general el que lo tenés por ahí disperso es el que por lo general en la tabla está abajo. Entonces, todos los juegos tienen una competencia y una puntuación. Pues siempre van compitiendo individual o grupal y van sumando para su tabla individual. El día martes hacemos hincapié en los preventivos. ¿Sí? Llegan al primer día, preventivos, juegos, juego de espacio reducido y trabajo de la resistencia al final. Si yo noto que el entrenamiento no cumplió los objetivos que nosotros nos propusimos, me guardo esa cuota para aplicar intermitente o distintos trabajos en el cual yo le elevo un poquito la carga y me aseguro que cumpla el umbral que me propuse. Ya el día miércoles nos planteamos la primera sesión en el gimnasio, salimos, vamos a básicos técnicos tácticos. ¿Por qué técnico-táctico? Porque tienen conceptos tácticos y distintos movimientos técnicos específicos, control orientado, perfiles, golpes con carga interna, conducciones cortas, conducciones largas, porque están relacionadas a lo que ellos en el campo van a realizar. Y ejercicios técnico-tácticos, ¿sí? Ya más específicos a la idea de juego. Ya empezamos a buscarle la idea en la que vamos a jugar el fin de semana. Por la tarde, por lo general, ese día, Eric trabaja lo que es la sesión de video, por lo general lo trabajamos a la tarde o antes de la sesión. Eso lo vamos arreglando y lo vamos viendo. El segundo día ya trabajo fuerza en campo, que ahora más adelante lo especifico, trabajo de espacio reducido, colectivo por línea, viernes, coordinación y velocidad, trabajo ya tácticos específicos, acciones de balón parado, y ya el día sábado que nos vamos de viaje, entrenamos bien temprano. Nosotros, a diferencia de muchos equipos, tenemos viajes largos, ¿sí? Viajes en donde conlleva salir de la ciudad, ir a tomar un barco, ¿sí? En el cual vamos en un bus pequeño, subimos a un ferry, desde ahí nos trasladamos 1 hora y media de viaje y del otro lado nos espera el bus para llevarnos al lugar que nos toque. Eso conlleva una logística, conlleva el tema de las alimentaciones, los descansos. Por suerte nosotros concentramos siempre antes de los partidos de visitante, pero lleva una logística de los entrenamientos tienen que terminar en una cierta hora para que el jugador se pueda ir a higienizar, se baña, acomode su bolso, almorzamos todos juntos y ya de ahí nos tomamos el bus para ir a tomar el barco para viajar. Y el día del partido, los jugadores que no viajaron entrenan en la ciudad con un profe alterno y el partido es el domingo de visitante ahí en el microciclo. Acá especifico un poco más qué trabajamos esos días, ¿sí? Circuitos preventivos, bases, lo que es propiocepción, todo trabajo de base inestable, activadores, ¿sí? Con trabajos de core, ¿sí? Yo la zona media la considero fundamental y la trato de meter prácticamente en la mayoría de las sesiones, en sesiones cortas o largas.
rondos de 4x1, 4x2, lo tenemos como base, siempre van a un 4x1 o un 4x2 y trabajamos distintas consignas. Lo que jugaron más de 45 minutos tienen un intermitente metabólico, ¿sí? Tienen un intermitente metabólico y después se van, por lo general, con el fisioterapeuta o hacen crioterapia o hacen un trabajo de foam roll. Los que jugaron menos de 45 minutos o no jugaron, trabajan un físico técnico, ya con una idea de juego, como se propuso para el partido, con una intensidad de 15, 20 minutitos, y terminan con un intermitente metabólico más corto. El día miércoles, poquito de movilidad, fuerza excéntrica, concéntrica y cadena posterior. Por lo general, el tren superior yo se lo dejo al jugador, ¿sí? Al jugador le gusta mucho verse bien de lo que es, salvo algunas compensaciones que yo noto, la mayoría de los jugadores ya por sí solos les gusta mucho trabajar el tren superior. Ya trabajamos lo que es la estimulación de la propiocepción y movimiento coordinativo con pequeñas fuerzas con banda, ¿sí? Yo trabajo gimnasio, o sea, una buena entrada en calor con movilidad, con movimientos activadores de la pantalla. Después voy a una estimulación de propiocepción coordinativa y pequeñas fuerzas con banda, y ya voy a un trabajo de tenencia o recuperación, ¿sí? En base a lo que se planificó, se va a un trabajo que va a tener alta intensidad, por eso es la estimulación anterior. Y se termina con un trabajo técnico-táctico. El día jueves, circuitos activadores de core, multisaltos o derivados, ya sean arranques o enviones, ¿sí? Lo estamos tratando de pulir, sino lo que en general trabajamos sentadillas con salto, o buscamos distintos movimientos que me vaya asimilando. Por suerte ya vienen agarrando en lo que es el movimiento de los derivados. Yo trato de que el jugador que no lo tiene bien desarrollado, no largarlo y perjudicarlo en su rendimiento, sino que los voy llevando. Trabajo de espacio reducido, de potencia aeróbica, porque ya nos acercamos a las distancias largas. No nos olvidemos que ya el día jueves podemos trabajar un colectivo, que es el fútbol, o un trabajo por línea, ¿sí? o un trabajo específico, que ahora Eric lo va a especificar bien. Entonces, como yo voy a tener trabajo con distancias largas, con recorridos largos, yo tengo que trabajar esa capacidad. Entonces, potencio la capacidad aeróbica. Ya el día viernes, trabajo lo que es la coordinación y la velocidad, con velocidades lineales o multidireccionales. Ya vamos a un trabajo específico en lo táctico, no dura demasiado, y ya empezamos a meter lo que son acciones de balón parado. El día sábado, activación en velocidad, vamos a un juego, ¿sí? Por lo general los juegos también llevan esa misma intensidad de velocidad, porque intento acercarme al estímulo que voy a que tengo muy cerquita, que es el partido. Entonces todo tiene que ser intenso, intenso, intenso y con buena toma de decisión. Vamos a trabajos tácticos, ¿sí? A conceptualizar la idea que vamos a proponer ese día de partido, repasamos la acción de balón parado y ya salimos de viaje. Yo anteriormente le había nombrado que usamos 2 tablas, ¿sí? Como les dije, somos un equipo nuevo en la liga, en una ciudad muy pequeña, en la cual no tenemos la infraestructura que tiene Liga Alajuelense, que tiene Saprissa, que tiene Cartago, que tiene Herediano, pero no por eso dejamos de trabajar con el profesionalismo y buscar potenciar y maximizar el rendimiento de nuestros jugadores. Como yo les dije, yo me guío mucho en el jugador, ¿sí? En la necesidad, en cómo él está, en cómo está para ese entrenamiento, en hablar con ellos. Le agrego mis conocimientos y el área que me compete. Por eso tomo una escala de sensación subjetiva de descanso. Como la mayoría de los jugadores que nosotros tenemos son de afuera, ¿sí? Viven algunos solos, algunos comparten una casa. No es lo mismo vivir en tu casa que ya vivir en una casa en la que estás capaz de transitoriamente. Entonces, yo les pido que 12 horas antes del entrenamiento ellos me hagan una valoración de cómo descansaron, de cómo se alimentaron y cómo están en salud, ¿sí? Si le duele el cuello, si le duele la garganta, si se sintieron mal, si tienen algún problema de lo que fuese, ellos dentro de esa valoración me lo van manifestando. Entonces ellos cuando ingresan a la sesión, hay una planilla en la cual ellos me manifiestan, profe 3, me descansé bien, me alimenté bien y no me pasa nada. Pasan, se pesan, ¿sí? Nos pesamos todos los días antes del entrenamiento, porque como no podemos medir la cantidad de hidratación en la cual lleva ese entrenamiento, por lo general el peso posterior a la sesión es inexacto. Entonces, por lo general,
tomamos el peso inicial como para tener una referencia. Y posterior al entrenamiento, la escala subjetiva de Borg, que nosotros la charlamos para que ellos la entiendan, que no es cómo están, sino es cómo fue el entrenamiento. Si el entrenamiento fue leve, si fue moderado, fue exigente o muy exigente. No cómo ellos están de cansados, sino cómo ese entrenamiento repercutió en ellos para saber si el umbral que nosotros nos propusimos como grupo de trabajo se cumplió. Esto es una planilla diaria nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos hoy por hoy 26 jugadores en el plantel mayor, en el cual ellos ingresan. Esta fue la del 4 de mayo, ahora hace poquito. Nosotros tenemos un peso de referencia, que por eso ustedes ven acá, la última escala, que ellos siempre se tienen que manejar en ese peso. Ellos se pesan ese día y ahí automáticamente a mí me tira si están excedidos, si están en el mismo peso, si bajaron, si subieron, como para ir llevando. Fíjense que hay un jugador en rojo, es porque ya viene con 1 kilo de exceso, ¿sí? Nosotros le dimos una tolerancia de 1 kilo de exceso y que no es de masa muscular, sino que es de masa grasa. Entonces ya esa sesión me subió 200 gramos. Entonces es como que ahí ya lo empezamos a detectar. Y los que están en amarillo son jugadores que por lo general están un poquito excedidos no tenemos ningún jugador con exceso de peso, ¿sí? Pero no están en el rendimiento que nosotros queremos. Entonces, en amarillo significa que venimos bajando. Al final del entrenamiento, ellos me pasan la escala, ese día fue intenso, ¿sí? Fíjense que la mayoría me manifestó que fue intenso, salvo uno que sufre de insomnio, ¿sí? Que le cuesta conciliar el sueño. Entonces, al cambiar de su casa con su familia, un chico joven de 19 años, se vino de nuevo para acá, vive solo en una habitación en la cual comparte con otros compañeros lo que es la cocina, el living y demás, le está costando conciliar el sueño. Eso le lleva a que no está durmiendo como corresponde, por más que él me manifestó 5, porque yo después lo agarré y le pregunté que por qué, y ahí me dijo, profe, me está costando dormir. Entonces, después se corrigió ese número 5. Pero fíjense que después nosotros los vamos tomando, es decir, en las observaciones vamos anotando distintas cosas que nosotros vamos viendo en ellos, ¿sí? Cositas ya sea en salud, cositas que sean en lo técnico, cositas que sean en lo táctico. Nosotros hicimos una evaluación de ellos en distintas áreas como para tener un parámetro y cotejarlo, que se evalúen ellos y lo evaluamos nosotros. Bueno, pasé rápido, o espero no haber pasado tan rápido, dando una idea de cómo más o menos nosotros trabajamos y proponemos una idea de trabajo, ¿sí? No quiere decir que sea la mejor ni que es una verdad absoluta, pero sí de cositas sencillas, entendiendo de dónde venimos, o sea, de qué es la preparación física, en qué infiere la preparación física y cómo se adapta hoy al entrenador con el que yo trabajo y lo que él propone y busca para sus equipos. Así que bueno, muchas gracias, los dejo con Eric. Gracias, Javi. La verdad, impecable. Antes de meternos directamente en la parte de la estrategia, la técnica táctica, Gaby, hay 2 preguntas para que no queden tan lejos, que te quieren hacer puntualmente de la parte física. Uno es Cristian Martínez, que pregunta si la coordinación la trabajás solo una vez a la semana. La trabajamos coordinativamente, analítica, una sola vez a la semana, pero siempre hay muchos trabajos que tienen movimientos coordinativos. Como yo lo dije, la velocidad, yo la mejoro mucho desde la técnica de la carrera. Significa que tengo que ordenar patrones motores. Y esos patrones motores hacen que yo constantemente en distintas actividades que propone el entrenador, yo esté trabajando movimientos coordinativos. Analíticamente, yo la trabajo una sola vez, pero siempre meto componentes, es decir, un slalom y tengo un 1 versus 1, o tengo un juego de posesión, distinto frecuencia y amplitud, apoyo y espacio, o sea, voy buscando trabajar la coordinación en tiempos cortos, porque no tengo 40, 50 minutos para trabajar, eso es la realidad, porque nosotros tenemos en base que la idea de juego está por encima del entrenamiento físico, entonces tratamos de ir lo que conlleva al orden motor, ir ordenándolo con distintos trabajos dentro de una idea de juego. No sé si respondí la pregunta. Sí, muy claro. Tenemos varias. Guille de Bariloche ahora consulta si se puede llevar a cabo la periodización táctica en el fútbol amateur.
Qué buena pregunta. Sí, se puede llevar a cabo, ¿sí? Porque vos te proponés, es decir, vos haces un análisis de tu equipo, vos decís cómo querés jugar y en base a eso empezás a desglosar los distintos momentos y las distintas tareas que vos querés llevar a cabo, ¿sí? ¿En qué te vas a apoyar? En el famoso microciclo estructurado. Cuando no te sale, no te sale el movimiento globalizado, automáticamente tenés que tener preparado un ejercicio estructurado que tenga que ver con el movimiento que vos estás llevando. Muchas veces la falencia técnica hace que el movimiento colectivo se vea interferido. Entonces, si yo no sé controles y perfiles, es muy difícil que yo quiera hacer un trabajo de posesión de balón con buena dinámica, porque el balón se la va a pasar por fuera. Entonces, yo muchas veces necesito la idea, pero un ejercicio que me acerque a esa idea, ¿sí? Ir mechándolo y contextualizándolo. Obviamente es un trabajo más largo, pero poder se puede. Lo que sí, como ahora lo va a referir, nunca se muere con la idea. ¿Sí? Nosotros tenemos una idea de juego, pero también tenemos un plan B. ¿Sí? Entonces, si en ese momento nosotros proponemos tenencia y el momento no te da para tenencia, la vas a jugar larga. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que también en los momentos en los que la técnica individual no potencia esa idea de juego, ¿sí? Vos vas a tener distintas actividades para poder sobrellevar esa actividad. Bien. Preguntan con el gimnasio, con el tema de la fuerza, ¿cómo te manejas? Pregunta de Fede. Bien. La fuerza la usamos 2 veces a la semana, ¿sí? La primera sesión es analítica, ¿sí? Lo vamos trabajando en circuito o estaciones, dependiendo el momento en el que nosotros estamos y las necesidades de los jugadores. Yo por ahí con muchos tengo actividades complementarias, ¿sí? El jugador que yo noto que me falta algo, por ahí me junto con ellos a la tarde, como nosotros decimos, nosotros acá lo tenemos 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. El jugador profesional lo tenemos para nosotros. En el caso del fútbol amateur, podés lograr ir metiéndote con ellos, hablando, convenciéndolo de la necesidad. Entonces, yo lo trabajo analíticamente un día y la fuerza al segundo día la llevo al campo, ¿sí? Busco trabajar fuerza específica y no estricta, ¿sí? Que tengan que ver con un movimiento o con un trabajo a realizar, es decir, ya sea un derivado, sea un arranque de potencia, y va una transferencia de una conducción, de un slalom, de una definición, con una idea, y puede ser colectiva, es decir, varios hacen una actividad y se juntan con una idea que Eric propone para los volantes, ¿sí? Los defensores, otra idea, y los delanteros, otra idea, pero la llevo al campo con las repeticiones y las cargas exactas para cada uno. Bien. Marcelo Miliazo consulta si el día del partido cambia, ¿en qué parte se reduce la semana? Bien, a nosotros acá nos pasa un montón, ¿sí? Por ahí jugamos el domingo y no jugamos el otro domingo, jugamos el miércoles, nos ha pasado, y por lo general el que se me achica soy yo en el entrenamiento. Obviamente se me reduce la semana, tengo que recuperar los jugadores y volver a activarlos lo mejor posible para el estímulo principal, o sea que la fuerza por lo general desaparece, lo que busco es, jugamos el domingo, recuperamos el día lunes con movimientos aeróbicos y los que no jugaron, busco una carga lo más parecida posible al jugador que jugó ese día domingo. Ya el día martes el eje central lo tiene el entrenador, porque ya la carga es táctica, o sea que lo mío es una activación de 20 minutitos, o un poquito, no me excedo más, lo realiza el entrenador y nosotros ahí viajamos, o si jugamos de local, venimos con el viaje encima, o sea que el jugador me llega un poco más fatigado, o sea que la carga en sí física prácticamente la descarto, es recuperación, todo lo que es circuito de recuperación, crioterapia, foam roller, busco trabajo de movilidad para que el jugador vuelva a recuperar la flexibilidad y recupere todas las rupturas fibrilares para lograr la optimización en el día de partido. Bien, Gaby, vos sabés que tenemos una sala muy linda, muchos amigos, mucho Provin también veo, y yo quiero hacer una pregunta justamente
de un amigo, seguramente de un colega, alumno también de Seba, pero quiero que esa pregunta, Gaby, sirva para disparador y que le des vos el pie a Eric que nos cuente el desarrollo de un entrenamiento. Porque Seba nos pregunta qué diferencia encontrás con el fútbol argentino respecto a la cultura del entrenamiento en sí. Muchísima, muchísima. Acá el jugador tico no tiene absolutamente nada que ver al sudamericano. Son dos culturas totalmente distintas, dos personalidades totalmente distintas, y la intensidad con la que la vive el sudamericano y el argentino no es con la que lo vive el tico. Acá hay una frase que lo va a resumir: el pura vida. Es tranquilidad, es estado de confort, se vive en la naturaleza. Entonces, muchas veces el argentino está en inferiores pensando en debutar, debutó, quiere llegar a una liga mejor, llega a una liga mejor, quiere llegar a la selección. Por ahí el jugador centroamericano nos cuesta, y a veces con Eric nos cuesta encontrarle la motivación, que no se conformen con solo estar hoy en un plantel profesional, cumpliendo un rol que le toca, cobrando un sueldo, sino que busquen esa mejora. Yo considero, desde mi análisis del poco tiempo en el que estoy, que la diferencia va por ese lado. Después, en lo futbolístico, son muy buenos jugadores, técnicamente entienden, o sea, tienen las herramientas, entienden el juego. Yo creo que va por cómo nosotros somos los sudamericanos y más los argentinos, que cómo son ellos y cómo lo transfieren al campo de juego. O sea, nosotros tenemos un chileno, ¿sí?, en el equipo, y la diferencia que consideramos entre el chileno y el tico es que el chileno es atolondrado, ¿sí? Vive todo a mil, es intenso y corre. Bueno, así somos nosotros ya, y por lo general todo es así. Y acá es como, por ahí hay que andar empujándolo, hay que hacerles entender, es la diferencia. Así que le doy el pie a Eric, que es palabra calificada para eso. Sí, bueno, primero un saludo para todos. La verdad que muy contento de poder compartir con todos ustedes y bueno, hablar un poco de nuestra forma, de nuestro estilo, de nuestra metodología de trabajo. Eh, pues yo no conozco en detalle el fútbol argentino, pero sí, pues sí, evidentemente seguimos algunos partidos y nos gusta. Y pues sí, la intensidad que habla Gabriel es muy notoria, porque nosotros acá, eh, a ver, no sé si la palabra mediocre entra para calificarnos, pero no, tenemos como el techo muy corto. Eso es uno de los detalles que nosotros nos cuesta mucho. Entonces, bueno, para iniciar con, con, con la charla, no quiero hacerla muy extensa, eh, hay una diferencia que nosotros valoramos y ponemos acá el fútbol en el mundo y en el fútbol de Centroamérica. Y es básicamente un tema de condiciones, de infraestructura, que nos condiciona a tener que adaptarnos a un fútbol diferente y que tenemos que coincidir en diferentes semanas con escenarios totalmente diferentes. Hablo de jugar en una cancha amplia, grande, un estadio con 25,000 personas un domingo, y al domingo siguiente tienes que ir a jugar una cancha sintética, pequeña, con el sintético pues bastante deteriorado y con 100 personas. Y nos cambia totalmente el panorama. Y creo que eso no se da tanto en otros lugares, porque me parece que es un poco más estable, no hay una diferencia tan abismal con respecto a lo que nosotros tenemos que vivir acá. Entonces, nosotros valoramos mucho cuando llegamos a un club, el hacer un análisis del equipo como tal y de su comportamiento. Les decía Gabriel que nosotros utilizamos la periodización táctica como base.
Esto porque muchos jugadores, por lo menos en el club en el que estamos hoy, pues no tenemos las herramientas para competir tú a tú, como decimos acá, con el 70% de las planillas de los otros clubes. Entonces, priorizamos el juego, el modelo de juego, y tratamos de que nuestro estilo, nuestra filosofía, nuestro modelo sea el que se imponga. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos varios sistemas de juego alternativos. Por ejemplo, el 3-5-2 es el sistema que nosotros tenemos como base. Ese es el sistema que manejamos nosotros, ¿ok? Pero tiene la variante de que podemos jugar el 5-4-1 o el 3-4-3, dependiendo las circunstancias de juego. Y ahí voy entrando un poco en lo que quiero comentarles, que es nuestra forma. ¿Okay? Tenemos el 4-3-3 también y el 4-1-4-1. A ver, hay algo importante en esto. Yo sé que en otros países, incluso Argentina, hay un sistema de juego establecido. Muchos utilizan el 4-4-2, por ejemplo, y eso se trabaja en la pretemporada, planifican los movimientos, los automatismos, y buscan defensivamente cómo con ese sistema desenvolverse durante todo el torneo. ¿Okay? Nosotros acá podemos utilizar estos 4 sistemas en un mismo partido. ¿Okay? Entonces, eso es algo que yo se los quiero explicar para que vean las diferencias que podemos encontrar entre un fútbol y otro, que puede sonar hasta alarmante en algún momento cuando yo les digo que podríamos iniciar jugando 3-5-2 y terminar jugando 4-3-3. Y no es algo que los jugadores no lo tengan contemplado, porque es algo que ya lo tenemos planificado, estructurado. Solo con un movimiento, ejemplo, estamos jugando 3-5-2 y las características de los jugadores que nosotros tenemos, podemos insertar el líbero al medio campo y armamos una línea 4 y ya tenemos un 4-3-3, por ejemplo. Podríamos cambiar. Hay muchas cosas que nosotros valoramos y esto lo hacemos básicamente por un tema de que muchas veces no tenemos la posibilidad de modificar adversidades en el partido con la reacción táctica del jugador en ese momento. Nosotros tenemos el sistema base 3-5-2 y con ese intentamos salir adelante en todos los juegos. Pero cuando el 3-5-2 coincide con otro sistema, con algunos movimientos específicos del rival que no nos da la posibilidad de solucionar lo que puede estar pasando en el partido, pues buscamos estas otras soluciones. ¿Ok? Y esto es algo que es bien, pues es bastante complejo, curioso si se quiere, pero que acá, pues hay un 50% de los clubes que manejan mucho ese tipo de comportamiento. Y eso se basa por lo mismo. O sea, a veces te llegan jugadores que no están preparados aún para estar en una primera división. En el caso nuestro, tenemos un equipo bastante joven. Es un equipo recién ascendido y pues tenemos que apelar mucho a este tipo de estrategias. ¿Ok? El análisis para nosotros del rival es nuestra mejor herramienta. ¿Ok? Nosotros nos basamos en el análisis 100%. No podríamos planificar una semana sin saber dónde vamos a jugar, contra quién vamos a jugar, qué características tienen los jugadores rivales, qué comportamientos tiene el rival, porque ese análisis es el que nos va a dar a nosotros poder planificar y montar nuestra semana de trabajo. ¿Okay? Acá les voy a mostrar una semana tipo, partido domingo a domingo, y de acuerdo a lo que estaba explicando Gabriel, nosotros en la parte táctica y estratégica, lo que estamos tratando de llevar a cabo durante esa semana. Por ejemplo, el día 1
que es el día que el equipo descansa, nosotros hacemos un análisis de nuestro partido propio, el partido que jugamos el domingo. ¿Okay? Hacemos un análisis de toda la fase defensiva, de la fase ofensiva, de las virtudes que tuvimos, de las debilidades que mostramos, un análisis individual de los jugadores también, comportamientos, rendimiento, y el análisis estadístico, que nosotros tenemos la plataforma Insta, que es con lo que nos apoyamos. Entonces, nosotros ese día lo utilizamos para valorar el comportamiento de nuestro equipo. Y acá dice también que hay análisis de entrenamientos. Y eso es porque nosotros grabamos los entrenamientos cuando hacemos los trabajos tácticos, estratégicos, y después valoramos si el día del partido se pudo ejecutar, qué pudimos realizar, qué no se realizó. Para nosotros es muy importante, es sumamente importante. Por eso les decía que la semana, para nosotros, el análisis es fundamental, ¿ok? El día 2 es el día que analizamos el rival. Ese día vemos el partido, el último partido del rival. Y acá hay un detalle importante, que no necesariamente tenemos que ver solo el último partido, sino que tenemos que valorar también, por ejemplo, si nosotros vamos a jugar contra este rival de visita y ellos, ese partido, lo jugaron en casa, pues yo tengo que buscar el último partido de ellos de visita también, para ver el comportamiento, porque, repito, acá cambian mucho los comportamientos de visita y de casa. No es que un equipo juega 4-4-2 y siempre te juega con ese mismo sistema y tiene un comportamiento constante. Hay mucha variabilidad. Entonces hay que analizar bien no solo el último partido, sino también el partido que jugaron, por ejemplo, ellos en casa o de visita, dependiendo donde vamos nosotros a coincidir. Otro detalle importante que es, por ejemplo, si nosotros estamos con el 3-5-2, buscamos algún partido de nuestro próximo rival que haya jugado contra un equipo que juegue nuestro estilo, nuestro modelo de juego, o sea, el 3-5-2, por ejemplo, el sistema. Para hacer una comparación entre el sistema de ellos y el 3-5-2 y qué debilidades pudieron encontrar y qué fortalezas también. Sabemos que se cambian mucho los comportamientos, hay mucha movilidad, mucha variante, no necesariamente por jugar el mismo sistema tenemos el mismo comportamiento, pero sí nos deja una reseña, nos deja una importante información de algunas referencias, básicamente cuando el equipo está en fase defensiva y nosotros por dónde podemos hacer daño. Eso es importante. ¿Ok? Y creamos un informe individual de los jugadores del rival para hacer un análisis también específico de cada jugador, características y demás detalles que ahora se los voy a mostrar. El día 3, que ya nuestro equipo ya después tuvo su día de descanso, tuvo su día de trabajo de recuperación y ya viene la parte de la parte físico-técnico. Ese día nosotros hacemos la presentación al grupo de los análisis que hicimos, tanto de nuestro equipo como el del rival. O sea, cómo nos comportamos nosotros en el último partido, ¿sí? Y cómo se comporta nuestro rival, con qué nos vamos a encontrar, qué tipo de partido nos vamos a imaginar que nos vamos a jugar. Eso para nosotros es fundamental, es muy importante. Crear también un informe sobre las correcciones que tenemos que manejar en ese tipo de presentación con los muchachos, todas las correcciones que sacamos del análisis de nuestro partido y la propuesta que vamos a tener para el domingo. Y ahí es donde entra este tema que es un poco particular, que es lo que nosotros tenemos como estrategia, que jugamos siempre diferente. Y podríamos jugar el mismo sistema, pero el comportamiento es diferente, porque le damos un trato al partido de acuerdo al rival, de acuerdo a la cancha y de acuerdo a las características de los jugadores con los que vamos a coincidir. Entonces, podríamos jugar el domingo
ganamos, jugamos muy bien y el domingo siguiente podría cambiar el sistema de juego y podría cambiar uno o dos jugadores, porque lo que el domingo siguiente me solicita es otra cosa, son otras características, es otro comportamiento. Entonces, nosotros no creemos que, como dicen, equipo que gana repite. Nosotros creemos que hay una estrategia para cada partido y de acuerdo a eso nos desenvolvemos, de acuerdo a todo este análisis, nos desenvolvemos y hacemos la planificación. ¿Ok? Entonces, ese día es un día clave porque ya el jugador ese día ya tiene el informe y tiene el resumen de su partido y también tiene la propuesta y el análisis del rival y cómo vamos a jugar. O sea, ya el miércoles él ya sabe qué tipo de partido nos vamos a ir a jugar. Y es importante el convencimiento para que los jugadores no tengan dudas. Hay que convencerlos del por qué vamos a jugar de determinada forma. ¿Ok? El día 4 y 5 son los días donde ejecutamos la propuesta, la estrategia, y esos días son para grabar los entrenamientos y después analizarlos ya cuando tengamos el partido y hacer la valoración de acuerdo a lo que intentamos nosotros proponer y lo que nos dio el rival. A ver qué sucedió de acuerdo a lo que nosotros nos imaginamos que iba a pasar, y qué sorpresa nos pudimos llevar de acuerdo a lo que el rival nos dio. Nos pasó un partido con Heredia. Nosotros analizamos a Heredia y venía jugando un sistema. Ya tenía creo que 4 o 5 partidos con el mismo sistema. Y cuando llegó al partido nuestro, cambió todo. Cambió el sistema y cambió jugadores. Y yo tengo que tener la solución para cuando pasan ese tipo de eventos. Porque si yo preparo mi partido solo de acuerdo a lo que yo creo que el rival va a hacer y resulta que el rival me cambia todo, pues el jugador puede entrar en duda dentro del partido. Y nosotros tratamos de que eso no suceda. Entonces, por eso tenemos las soluciones, tanto tácticas de comportamiento como de modificar el parado táctico para buscar esas soluciones y no esperar a recibir, por ejemplo, un gol para reaccionar, sino que nosotros buscamos la reacción antes, desde nuestro análisis, desde lo que valoramos del rival, hasta lo que está sucediendo en el juego. Ok, el día siguiente es el día que trabajamos lo que es el balón parado y hacemos el análisis del rival, cómo trabaja la bola muerta en fase ofensiva y en fase defensiva, cómo marcan, si marcan mixto, zona, quiénes suben a cabecear. Bueno, esos detalles, pues se los mostramos a los muchachos, les mostramos el video del análisis de ellos y de grabar, obviamente, el día del partido, el domingo, que es el partido nuestro, grabamos nuestro partido y grabamos el partido del rival para tener una referencia. Esto porque el Insta a veces no nos da el partido el día siguiente. Entonces, pues tenemos que tener, en este caso nosotros, con la televisora, que es nuestro patrocinador, pues inmediatamente finalizado el partido nos entrega el partido y lo tenemos de inmediato. Esto porque para nosotros eso es fundamental, es nuestra herramienta. Bueno, acá lo mostramos, donde dice nuestra herramienta fundamental es la estrategia y el análisis. Eso, como lo decía Gabriel antes, todos los ejercicios, todos los entrenamientos, todo lo que hacemos va condicionado a lo que vayamos a hacer el domingo. Si vamos a hacer un básico, si vamos a hacer una rueda de pases, si vamos a hacer un espacio reducido, pues tiene el contenido, el componente táctico de acuerdo a la estrategia de lo que vamos a ejecutar. ¿Ok? Importante, ¿qué es lo que analizamos nosotros en detalle, más específico? Nosotros tenemos un plan táctico estratégico, ¿ok? Que es la estrategia operativa, que es donde nosotros sacamos toda la información.
y es el plan del partido propio y el plan del partido rival. Y tenemos un plan formativo, porque aunque le damos muchísima importancia al modelo de juego y a nuestra idea y nuestra estrategia, no podemos dejar de lado al jugador, que es pues la pieza más importante. Entonces tenemos también el plan formativo, que es cubrir las necesidades del jugador, y eso pues la valoración que hacemos durante el análisis, hacemos el análisis individual y ahí vienen los trabajos correctivos para los muchachos. De acuerdo a lo que ya hemos notado de algunas debilidades que están mostrando, sea física, sea técnica, táctica o mental. Todo eso lo tomamos en cuenta para que el jugador tenga la posibilidad de también tener sus herramientas y individualmente pues ir creciendo y ir mejorando. En el plan del partido propio, pues cómo queremos jugar el partido que sigue, el partido siguiente, cómo queremos jugar, la adaptación de nuestro modelo de juego para ese partido en concreto, de acuerdo al rival, y la adaptación de nuestro modelo de juego para combatir y neutralizar al rival. Eso es pues muy importante para nosotros. Y ahora viene el análisis del rival. El análisis del rival lo dimos en dos fases, fase defensiva, fase ofensiva. ¿Qué sistema de juego utilizan? Si es un sistema repetitivo, si es constante o tiene mucha variabilidad. El tipo de posicionamiento que tienen ellos en defensa y en balón parado, en la fase defensiva y balón parado. Por ejemplo, si es un equipo que juega replegado, si es un equipo que tiene un bloque intermedio, un bloque avanzado, si le gusta presionar alto, para nosotros esa información es fundamental. La defensa, si marca hombre a hombre, si marca zonal, si hace marcación mixta. Bueno, todos esos detalles, pues son un expediente que tenemos nosotros a la hora de implantar nuestra estrategia. Y la defensa en balón parado. La defensa en balón parado, que también pues, es fundamental tomar en cuenta. A que viene más específico ya, que es más detallado, que es lo que nosotros analizamos del rival. Por ejemplo, en la línea defensiva, nosotros tenemos que valorar si permanece adelantada, si la línea defensiva de ellos es muy estrecha, si achica mucho o es un equipo que le gusta agrandar ante un ataque de transición. Nosotros hacemos esas valoraciones porque eso nos va a dar el contenido para saber qué tipo de partido tenemos que jugar. ¿Okay? Por ejemplo, si encontramos que el rival tiene el comportamiento de agrandar cada vez que pierde el balón, pues difícilmente vamos a poder atacar las espaldas. Entonces, tratamos de que el delantero venga a pedir, que jugar entre líneas, por ahí tal vez sumar gente a la espalda de los contenciones, rellenar medio campo. Caso contrario, si el análisis que sacamos es que el rival, independientemente del sistema que juega, achica mucho y tiene ese comportamiento de reducir los espacios, pues atacamos la espalda. Ahí viene el trabajo que hacemos durante la semana de planificar algunos movimientos específicos para que atacarle la línea defensiva. ¿Okay? Valoramos si hacen bien las coberturas, si tienen un contención que se mete a la línea o no se mete y mantienen la línea estática. ¿Okay? Si tienen debilidades en uno contra uno, en qué zonas y por dónde nosotros podemos hacer daño. Eso para valorar las características de nuestros jugadores y ver en qué zona podemos ser más fuertes nosotros. ¿Okay? En medio campo, estudiamos las características de los jugadores, sus movimientos defensivos, si son agresivos, si son jugadores que temporizan, si son más tácticos, son muy agresivos, muy intensos. Eso pues, nos da la posibilidad a nosotros también de saber si en el medio campo tenemos la posibilidad de generar un juego de posesión, de tratar de meter un jugador que reciba entre líneas. Bueno, eso lo valoramos de acuerdo a lo que vemos en el video del rival y las características de los jugadores de ellos en medio campo. Si son dinámicos, y esto es muy importante,
pues yo le tomo muchísima importancia a esto. Es si ellos tienen un jugador en medio campo que normalmente se mete a la línea, porque eso, dentro del análisis que nosotros hemos hecho y el estudio, si el jugador, si el comportamiento del equipo es mantener, por ejemplo, una línea de 4, y nosotros analizamos que los volantes por afuera no regresan y el contención no se mete a la línea, pues tenemos la posibilidad de atacar el segundo palo, que la línea por ahí la trasladamos a una zona y le atacamos el lado contrario. Esto nos pasó en algún momento con algunos equipos que manejaban la línea de 4 siempre, no metían el contención, no lo insertaban a la línea y los volantes tampoco regresaban. Entonces, pues la estrategia para ese partido fue que los centros fueran al segundo palo para intentar sacar provecho de esa debilidad que nosotros consideramos que podríamos atacar. ¿Okay? En la línea atacante, ver si trabajan defensivamente los delanteros, si son agresivos, observar si existen variantes, si manejan variantes ofensivas, ¿ok? A ver, esto es algo que nosotros también lo hemos conversado con Gabriel en algún momento, porque lo hemos tenido que utilizar como alguna estrategia. Nosotros nos gusta salir jugando, o sea, nuestro equipo, independientemente del modelo, nosotros nos gusta intentar sacar el balón dominado. ¿Okay? Entonces, es importante valorar cómo presiona el rival. Y no solo cómo presiona, sino con un punta o dos puntas, o maneja una línea de 3 para presionar 3 delanteros, sino las características de los jugadores. Porque nos pasó en algún momento también que el rival tenía 2 delanteros. Un delantero era intenso, agresivo, tenía muchísimo sacrificio, y el otro era más posicional. Era un delantero que se mantenía más y no tenía tanto sacrificio. Entonces, pues nuestra estrategia en ese momento fue salir por el lado del jugador que tenía más sacrificio, más entrega, y darle vuelta rápido para que nuestro central pudiera hacer la propuesta, y sabíamos que el punta de esa zona no lo iba a seguir. Entonces, esos son detalles que nosotros valoramos mucho porque nos da la posibilidad de encontrar zonas donde podemos ser más fuertes que el rival. Y eso para nosotros es pues sumamente importante porque ya ese central tiene la posibilidad de proponer y empezar a desestabilizar el bloque rival. Ahí nosotros pues hicimos mucho daño ese día y hemos tratado en la medida de lo posible de buscar que los centrales nuestros siempre tengan el conocimiento de qué delanteros se van a encontrar y qué comportamientos tienen. Porque a veces se puede salir por dentro, a veces se puede salir por fuera, a veces puedo conducir, a veces tengo que jugar rápido. ¿Sí? Yo no creo que todo el tiempo tengamos que tener el mismo comportamiento de jugar rápido, de filtrar, sino que tenemos que adaptarnos a lo que nos presenta el rival. Y si el rival en ese momento nos está presentando esa característica, pues había que sacar provecho de eso. ¿Okay? Y esto otro que también es muy importante, que es la parte mental. Nosotros, Jicaral, somos un equipo que tenemos una cancha relativamente pequeña y que jugamos normalmente a 36, 38 grados. ¿Okay? Entonces, el aspecto mental del rival, valorar si es un equipo que sufre ante la intensidad, si es un equipo que resiste los 90 minutos, pues nos da parámetros muy importantes para nosotros valorar el tipo de juego que tenemos que realizar. Porque muchas veces pasa que vienen equipos, hacen un bloque, saben que el clima es caliente, que el partido es muy intenso, y somos nosotros los que estamos con la propuesta. Y al final termina el equipo nuestro desgastándose y el rival a los últimos minutos pues sale fortalecido. Eso es lo que nosotros buscamos que no suceda. Tratar de tener estrategias dentro del juego que nos den la posibilidad también de saber atacar esos momentos mentales, esos momentos físicos. Y bueno, nos ha sucedido también que podemos dejarnos algún jugador importante de cambio porque sabemos que el rival le duele mucho en los últimos minutos, decae en la parte física
y tenemos que tener un revulsivo importante que nos dé la posibilidad de cambiar el partido si en ese momento lo necesitamos. En fase ofensiva, valoramos el sistema que ellos utilizan, si hacen ataque combinativo, las transiciones, ¿ok? Y hay algo importante que nosotros tomamos en cuenta, el posicionamiento que ellos realizan, porque nos va a dar la posibilidad a nosotros también de desenvolvernos de determinada forma. Por ejemplo, hay equipos acá, la mayoría, que son equipos que trabajan intermedio, que no hacen un bloque retrasado, tampoco presionan alto, sino que tienen un bloque intermedio. ¿Ok? Pero vamos al detalle de la diferencia que podemos encontrar en nuestro fútbol, que no es homogéneo el comportamiento, sino que podemos encontrar jugadores que, a ver, la línea está achicando y el jugador está despistado y está habilitando, se quedó, por ejemplo. Ese tipo de cosas se ven mucho por acá. Entonces, ese tipo de detalles, nosotros valoramos mucho el comportamiento colectivo, pero si individualmente sabemos que hay algún jugador que prácticamente es despistado, pues tratamos también de sacar provecho de eso. Nosotros tuvimos la experiencia en un partido contra Saprissa, de que Saprissa tiene una propuesta, es un equipo grande, es un equipo que sale a ganar a cualquier cancha y tiene la propuesta siempre de ir a jugar y ir a presionar y de tener la bola. Y ellos siempre tienen esa conducta como lo tienen la mayoría de equipos grandes en todo el mundo. Pero Saprissa intenta salir jugando siempre, independientemente si lo presionan o si no lo presionan. O sea, ellos no tienen una valoración del rival. El rival no les condiciona a ellos el juego. El juego de ellos tiene que imponerse por encima de todos. Y resulta que muchos partidos en canchas donde no se puede jugar de esa forma, pues han recibido hasta 5 goles. Y un equipo grande que reciba 5 goles, pues, y más cuando juega con un equipo de media tabla. Eso no es tan normal. Y ahí es donde nosotros hacemos ese análisis de que hay equipos que intentan hacer cosas, pero no tienen el material humano para hacerlo. O están jugando en escenarios donde no se puede realizar ese tipo de actividad. ¿Okay? La fase ofensiva que nosotros manejamos, principalmente del rival, lo que buscamos es observar si ellos salen jugando, porque ahora viene ya nuestra estrategia defensiva, nuestro comportamiento táctico para valorar lo que el rival hace en determinados partidos. Y valoramos si salen jugando, por ejemplo, eso es importante, o si juegan directo, si tienen ataque combinado, si los defensas son hábiles con el balón para dar salida, ¿okay? Si la línea permanece estrecha o es una línea que le dan muchísima amplitud, porque eso también nos da una información importante de que si robamos balón podemos encontrar callejones, ¿okay? Caso contrario, si es un equipo que intenta salir jugando pero no toma riesgos y la línea la mantiene estrecha, a la hora de recuperar el balón, pues los espacios los vamos a encontrar por fuera. Entonces, eso lo analizamos a la hora de hacer la presión nuestra para ver si también podemos presionar con línea de 3 delanteros o presionamos con 2, dependiendo la característica de los rivales y el comportamiento que ellos tengan. Acá, por ejemplo, se trabaja mucho, algunos equipos juegan en línea de 4, pero para salir jugando meten al contención y hacen 3. Entonces, ahí ya nos cambian un poco el comportamiento a la hora de presionar. Y ver si juegan horizontal o juegan vertical, que eso también pues es importante porque si nos vamos a presionar y es un equipo que le gusta filtrar mucho entre líneas, por ahí podemos perder 3, 4 jugadores en un solo pase. Entonces tenemos que hacer una valoración importante sobre eso. En el medio campo, comprobar la calidad de jugadores que tienen, observar si utilizan un centro organizado por delante de la defensa, un medio centro, un jugador, un 5,
Eso también por el tema de las segundas bolas. Observar si tienen una rotación. En este punto quiero ampliarme un poco porque sí es importante en medio campo si tienen alguna rotación los jugadores, porque nosotros normalmente cuando hacemos el análisis siempre pues buscamos referencias. Pongo un ejemplo, nosotros jugamos 4-1, 4-1 en fase defensiva, pero si el rival me juega con dos creativos, dos mixtos, me lo juega muy cerca de mis 5, podría jugar 4-2-3-1 y bajar uno de los mixtos a hacer como segundo 5 para tratar de igualar el medio campo. Pero si tienen mucha rotación, nosotros tenemos que hacer un análisis para saber cómo podemos contrarrestar esa rotación que ellos hacen. Hay equipos que tienen algunos automatismos muy marcados. Hay un equipo acá, Grecia, que tiene muchos movimientos, pero que son siempre los mismos. Entonces, es un equipo, nosotros decimos que es un desorden organizado, porque tienen muchísima movilidad, meten los laterales adentro, los extremos muy abiertos y después descienden como lateral, hacen mucha rotación, pero siempre hacen lo mismo. Entonces, para uno analizar ese tipo de rivales, pues no es tan complicado. Es complejo cuando pues empezás a analizar un rival y ves que un partido jugó y tuvo un comportamiento, otro partido tuvo otro comportamiento diferente, entonces ya te condiciona totalmente el análisis porque no sabes con qué te va a salir. Y en la línea atacante, vemos las características técnicas y físicas a nivel individual, porque es muy importante valorar el jugador. Por ejemplo, si es zurdo, si juega perfil cambiado, o sea, ese tipo de detalles, pues nosotros hacemos ese análisis para que nuestros jugadores en fase defensiva sepan lo que se van a encontrar. Eso básicamente que es nuestra forma de cómo desarrollarnos ante los rivales en nuestra liga, que es una liga camaleónica, digo yo, porque cambiamos muchísimo y tenemos que adaptarnos a eso. Gabriel al principio, recuerdo que en un partido jugamos bastante bien, el equipo jugó muy bien y cuando empezamos a conversar del partido siguiente yo había cambiado 2, 3 cosas y recuerdo que Gabriel me dijo, pero ¿por qué vamos a cambiar si el equipo jugó bien y hizo un buen comportamiento? Le digo, porque vamos a otra cancha, a otro rival, con otras características y tenemos que adaptarnos a eso. Les agradezco mucho la atención, espero que les haya gustado y el contenido de lo que nosotros pues, realizamos por acá en Costa Rica. Creo que es básicamente que un porcentaje muy alto en Centroamérica se maneja similar, y que sabemos que por allá pues no tienen tanta variabilidad con respecto a canchas, a rivales, es más homogéneo el comportamiento y nosotros acá pues tenemos que adaptarnos mucho a ese tipo de cosas. Eric, la verdad que muchísimas gracias. Antes de pasar a preguntas, que hay varias, quiero agradecerte tanto a usted como a Gaby por la generosidad, por la claridad conceptual, por la predisposición. No tengo ninguna duda que una charla de mucho contenido y mucho aprendizaje. Realmente inmensamente agradecido desde lo personal, seguramente también desde la gente de Global, cada uno de los oyentes. Se lleva algo de esta charla y de esta explicación. Insisto, muy claro cada uno de los conceptos. Tenemos preguntas, porque mientras se iba desarrollando, quizás algunas de ellas fueron contestadas, pero uno de los tantos amigos que nos siguen, como Guille González, pregunta cuál es la relación del cuerpo técnico de primera con los cuerpos técnicos de las formativas. Nosotros tenemos unas directrices, hay un patrón que evidentemente los de la Liga Menor tienen que seguir, y tenemos la supervisión, Gabriel en la parte física y nosotros en la parte táctica, de estar supervisando que se esté ejecutando. Ahora, nosotros tenemos un problema acá. Este equipo ascendió hace 8 meses
y no tenía una estructura de divisiones menores. Entonces apenas estamos formando, estamos tratando de organizarnos. Y otro de los problemas que tenemos, como explicaba Gabriel antes, es que es un pueblo pequeño. Así que sacar jugadores de acá de la zona también es bastante complejo. De hecho, se tuvo que habilitar una casa y darle la comida a 25 muchachos de afuera para poder completar los grupos, porque no tenemos jugadores acá en Jicaral de Liga Menor. Dani, para que tengan noción, esto es un equipo como si fuera Atlético San Jerónimo compitiendo con equipos como Saprissa y la Liga, ¿sí? Es una estructura pequeña con un proyecto a 5 años en el cual ya se está haciendo el centro de alto rendimiento, donde se van a hacer 2 canchas, ya se puso el riego artificial, pero hoy nos encontramos en el 4º puesto con un equipo que le está peleando a equipos como Cartago, a San Carlos y a Heredia, que tienen hasta 4 veces más de presupuesto. Entonces por ahí el trabajo nuestro tiene que ser más minucioso, tiene que estar en otros detalles. Entonces, como decía Eric, este no es un equipo que está preparado estructuralmente para estar en primera, pero la primera división, el equipo va a trabajar para mantenerlo y de a poquito la institución va a ir acompañando, va a ir ayudándolos, y el proyecto a 5 años es tener un predio, un centro de alto rendimiento con 2 canchas de 11, 2 de 7, vestuario, y dentro de ese mismo predio una casa club para 50 chicos con la escuela adentro. Ese es el proyecto que tiene hoy el presidente, que es el dueño, a 5 años. Es decir, año a año va poniendo metas, ¿sí? Va poniendo estrategias, pero muy sobre la tierra, muy pensante y muy ordenado para lograr esa idea. Muy interesante, la verdad que así conociendo estos pormenores, muy interesante. Una pregunta que viene relacionada con la anterior y viendo, insisto, con la generosidad a veces no es tan habitual en este mundo súper profesionalizado del fútbol, que nos muestren tanto y el detalle del laburo de cada uno de ustedes. Viendo todo lo que hacen durante la semana, una de las consultas era, además de ustedes dos, ¿cómo se compone el cuerpo técnico? ¿Cuántas personas lo integran? Bueno, nosotros tenemos hoy el asistente mío que estaba desde el inicio del torneo, lo contrató un equipo Limón de primera división. Entonces, actualmente estoy trabajando con Gabriel y con Carlos Barahona, que es el que está como segundo asistente. Tenemos fisioterapeutas, tenemos doctor, o sea, el cuerpo técnico es muy normal de acuerdo a cómo se desarrolla en todo. Tal vez pues, no tenemos las condiciones que quisiéramos, pero sí tenemos las herramientas de material humano. Por ejemplo, Gabriel se encarga de toda la parte física, Carlos Barahona es un jugador del club que se retiró hace un año y lo dejamos en el staff de entrenadores, se está capacitando, estaba dirigiendo la reserva, el alto rendimiento, le llamamos acá, y es el que se encarga de hacer trabajos específicos. Él es delantero, entonces él trabaja los delanteros y hace trabajos específicos, y nosotros pues nos encargamos de la parte más general del equipo, como es la parte táctica, estratégica. Pero sí, tenemos un staff, digamos que normal, de acuerdo a las necesidades que requiere un club. Dani, Sí. no sé si nosotros habíamos armado también, para compartir rápido, cómo trabajamos durante la pandemia, cómo llevamos a cabo y cómo hicimos para volver. Excelente, muy interesante, lo vemos. Nosotros, ahora, esto era una semana durante la pandemia, ¿sí? ¿Cómo lo organizamos? Es decir, entrenábamos de lunes a domingo, veíamos qué día se descansaba. Este ya fue el fin de la semana de esta, o sea, ya fue una semana cercana acá. No le metimos
tanta estructura de Zoom porque por ahí teníamos complejidad a la hora de la conexión a internet, el jugador por ahí no disponía de un lugar solo para poder entrenar, entonces como que también nosotros hicimos un relevamiento de cada jugador en cómo entrenaba, en qué lugar entrenaba, qué tenía, qué no tenía, y en base a eso también nos fuimos adaptando a ellos, para que ellos se sientan cómodos también. Eso fue más o menos una organización, que esta fue en abril, la semana anterior a arrancar. Propusimos una entrada en calor base, que no la cambiamos casi nunca. Distintas actividades que se las fuimos dando en PDFs y en explicaciones por video o por animaciones, en el cual íbamos estructurando, es decir, qué capacidad condicional queríamos trabajar y cómo lo íbamos a desarrollar. Le fuimos dando en base, y la mayoría tenía adaptabilidades al lugar donde entrenaba. Empezamos a meter el balón en espacios muy pequeños, porque la mayoría tenía espacios extremadamente pequeños. Eric empezó a meter charlas de Zoom y a empezar a trabajar sobre estadística. Un día trabajamos cuántos remates se habían hecho al arco, ¿sí? Cuántos remates se habían hecho, quiénes, la cantidad por cada uno, cuáles habían sido al arco, cuáles habían sido afuera, y distintas cosas que él fue trabajando y consolidando algunas ideas, ¿sí? Comportamientos que nosotros por lo general lo mantenemos durante el torneo, ¿sí? Por ahí cambiamos algunos comportamientos, pero otros los mantenemos. En base a esto, tuvimos un total de 46 sesiones desde que se suspendió el 18 de marzo, que los jugadores regresaron a su casa. De esas fueron 20 conferencias en Zoom, y de esas 20 conferencias en Zoom fueron 4 charlas, de las cuales, bueno, gracias porque una fuiste vos, Dani, que estuviste presente y nos aportaste un montón. 6 tácticas, en las cuales él aportó colectivamente, pero él siempre fue trabajando individualmente con los jugadores por WhatsApp y fue intercambiando conceptos, y acá fue como estuvo dividido en esas 7 semanas que estuvimos separados. Empezamos a incorporar hábitos, ¿sí? Esta fue la flexibilidad, pero incorporamos un montón de hábitos para que ellos ya lo vayan incorporando a su actividad. Fuimos dándole informes al gerente, ¿sí? De cómo estaba la semana, de qué trabajábamos en distintos días, el día fuerza, core, tren superior, tren inferior, coordinación y las variantes, es decir, cómo lo fuimos trabajando. Nosotros semana a semana le pasábamos un reporte al gerente y al presidente. ¿Cómo era el control? A través, todos los jugadores nos mandaban los videos de WhatsApp, ¿sí? Videos de WhatsApp que se filmaban entrenando. Los jugadores se entrenaban, nos tenían que pasar prácticamente una parte de la sesión que nosotros corroborábamos que estaba hecha. Cuando no hacíamos sesión por Zoom, llevábamos una planilla de asistencia, de control de esos entrenamientos. Eso es si mandaron el video o no, ¿sí? Nosotros consideramos que si el video no se mandó es porque no habían entrenado. Después ellos nos daban las distintas explicaciones de por qué lo habían mandado y por qué no. Y después, bueno, tuvimos la suerte y la posibilidad de encontrarnos el día sábado 2, ¿sí? De volver a los entrenamientos con ciertos protocolos, ¿sí? El protocolo que nosotros hoy tenemos es que primero se entrena de grupos de a 7. No pueden tener contacto, tienen que estar a 2 metros cada jugador. No puede haber contacto. Nosotros, el cuerpo técnico, tenemos que estar con barbijo y con guantes. Prácticamente no podemos compartir los grupos, tenemos que tratar de estar siempre distantes. Ellos llegan, se lavan las manos, todos los días van al control médico, juntan sus cosas. Nosotros, por cuestiones de infraestructura, no podemos utilizar los camerinos, los vestuarios, porque no cumplimos con la cantidad de metros cuadrados por la cantidad de jugadores por turno. Tienen que tener una distancia de cantidad de metros cuadrados. Entonces, para evitar un problema, y como todos viven acá y las distancias son cortas, ya se le dio la ropa al jugador, el jugador viene vestido de su casa. Agarra su hidratación, tienen sus botellas personales, se lavan, se higienizan con alcohol, ingresan al campo, hacen la actividad, dejan, ya sea, acá se le dice tacos a los botines, las tenis, las zapatillas, las botellas de hidratación,
y se van a su casa. Nos organizamos en grupos de a 7, como les dije, 7:30 el primer horario, el grupo, a las 10 el otro grupo, entrenamos todos los días, y este viernes y este sábado lo que le vamos a agregar es hielo, ¿sí? Vamos a hacer crioterapia porque ellos, al haber perdido parte de su estado de forma, por más que los jugadores llegaron en su peso ideal y óptimo, y a la visión, llegaron todos finitos, marcaditos, o sea, los veíamos los jugadores y parecían como que no habían dejado de entrenar, no tuvimos ningún problema de peso, no tuvimos ningún, al contrario, todos se mantuvieron, y a la visión, la pérdida de masa muscular prácticamente es como que no lo pudimos porque no tenemos posibilidad de hacer las mediciones antropométricas, pero tomando dimensiones de diámetros, como que estamos cerca del óptimo. Y la idea es recuperarlos el día viernes y sábado, haciendo en estañones, cada jugador ingresa al hielo y van rotando, como son grupos de 7, va a haber 4 estañones, 2 y 2 y se van yendo. ¿Cómo nos organizamos nosotros las actividades? Porque tenemos, bueno, hoy, todos los días tenemos control de la Federación y del Ministerio de Salud. ¿Cómo hacemos para armar esas actividades? Tenemos nada más que 60 minutos en campo de actividades. Después podemos dejarlos un rato trabajando lo que es el protocolo de FOAN al final, el trabajo miofacial con el fisioterapeuta. Entonces, la primera es una activación, el jugador llega, activamos. La segunda es un trabajo específico por puesto, ¿sí? Y la tercera tarea ya es un trabajo específico táctico. Hoy ponele, Eric trabajó en la tercera actividad, ahora vamos a mostrar algunos ejercicios, los posicionamientos en la presión, ¿sí? Los comportamientos, es decir, si la pelota la tenía el lateral, cómo nos comportábamos hacia el lateral, cómo se movía la línea imaginando que trabajábamos con 4 volantes y el punta. Esto es un ejemplo de una entrada en calor, llegan, tienen 6 canchas de fútbol, tenis de 1 versus 1, ¿sí? Donde le ponemos la regla de que sí o sí tienen que estar siempre en los extremos, y si van hacia la red, sí o sí tienen que definir y volver. 2 dominios como máximo, 3 como mínimo, perdón, 2 como mínimo, 3 como máximo. Y después pasamos a distintos ejercicios en donde activamos ya sean perfiles, controles, o yo puedo meter alguna variante coordinativa, un slalom, y trabajo lo que es golpeo de balón, ya sea, no podemos tomar el balón con la mano, en ningún momento se puede agarrar el balón con la mano, o sea que ninguna asistencia puede ser con la mano. Acá se hizo un trabajo de I, ¿sí? En el cual se jugaba de cara, pase al tercer hombre, el tercer hombre tiraba una diagonal al hombre más lejano. La segunda variante era, si estaba solo, giraba y jugaba él con el tercer hombre. Eso fue una tarea. Y acá ya empezamos a trabajar, nosotros tenemos como base, empezamos, en realidad le estamos incorporando cada vez más un diálogo interno, es decir, si el jugador se va para un lado es porque va a hacer algún movimiento, si se acerca es porque se va a alejar, si se corre para un lado es porque va a ir para el otro, o sea, si voy es porque vengo, si vengo es porque voy, si achico es porque estiro, si estiro es porque achico. Entonces, como que acá lo que hicimos es que tengan un mensaje, primero individual y después colectivo. Si el jugador salía de su zona, era porque el extremo tenía que pasar por dentro y le daba el balón, y si se iba hacia afuera, es porque el balón iba al extremo y el extremo le tiraba el pase para romper por línea. Otra tarea por puesto también de definición. Esto fue el día lunes, ya hicimos un trabajito también, mantuvimos el fútbol tenis pero sin red, ¿sí? Pusimos 5 pasos de diferencia, un cuadrado, también en el turno 6 canchas de fútbol tenis. Después hicieron un trabajo de perfiles, ¿sí? Recibir con pierna lejana, tocar con pierna cercana. Acá ya trabajaron lo que es desmarques, si un jugador desmarcaba para un lado iba para el otro. Después había desmarques dobles, ¿sí? Si el primero desmarcaba para un lugar, los siguientes 2 desmarcaban, porque era juego corto, juego largo. Acá los distintos movimientos de hacia dónde voy a buscar el balón es lo que voy a hacer. ¿Sí? Si voy para la izquierda, le marcábamos que el giro Eric le fue marcando distintas pautas de lo que tenían que hacer. Acá la tarea de defensa. Perdón.
acá una tarea de movimiento, ¿sí? La basculación del balón, la circulación, cómo el 5 se mete en la línea de central, es decir, el balón empieza acá, viene para acá, es simple. Lo que hace una vez que da el balón ahí, se desmarca, porque lo que Eric propone en algunos comportamientos es que los laterales rompan hacia adentro. Ahí se metía, el 5 se metía, el contención se metía en la línea de centrales, jugaba, este ya se había venido a romper hacia adentro y descargaba, y ya hacíamos como que atacábamos al rival. Entonces se le fue dando distintas actividades, distintos comportamientos que lo fue marcando Eric para tratar, dentro de la imposibilidad, no podemos utilizar todavía el gimnasio porque eso lleva un protocolo, eso lleva un protocolo de cumplir con reglas, de que no pueden estar cerca, no pueden haber tantos jugadores. Entonces como que nos estamos tratando de adaptar a lo que la competencia nos demanda hoy. Impresionante, la verdad que muy interesante esto último. Nosotros aprendemos en este fútbol argentino, sobre todo, que no sabemos cuándo va a volver, cómo va a volver, en qué época, será septiembre, será enero del 2021. Bueno, ir aprendiendo de todo esto me parece que a nosotros nos sirve muchísimo. Eric, Gaby, nuevamente muchísimas gracias. Le queremos contar que, como siempre digo, quizás todo lo malo siempre trae algo bueno, y lo bueno que trajo este momento es que Global Sport armó una familia, porque en cada charla comenzamos a ver los mismos oyentes, las mismas caras, compañeros, amigos, conocidos, entrenadores, preparadores físicos. Hoy tuvimos una sala muy pendiente de cada uno de lo que usted decía, y ya ver a Lole, ver a Guille González, a Esteban, a Ronald, a Roger, ya es... seguro que me voy a olvidar de nombrar alguno, uno se mete en estos días y después siempre queda mal con otro. Fer Calore, que nos viene acompañando, Guille, Marcos Raposo, Marcelo Miliazo, mucha gente que ya forma parte de la familia de Global Sport, y hoy, a partir de hoy, y sabemos que nos vienen siguiendo desde un tiempito también, ustedes dos comienzan a formar parte de Global con muchísima generosidad, con mucha predisposición, con un trabajo compartido que, repito, pocas veces en el mundo del fútbol se ve. Así que inmensamente agradecido en nombre de toda la gente de Global. Obviamente en lo personal, Gaby, sabes el aprecio que te tengo, cómo se genera esa gana de quizás estar cada vez más lejos, pero de hablar de fútbol, de dar un abrazo. Y Eric, a partir de este momento, e insisto, gracias a esa oportunidad también de conocer y charlar con la gente, con su plantel, Eric, comenzamos una linda amistad. Así que inmensamente agradecido por esta oportunidad que han compartido con todos nosotros. De mi parte nada más, muchísimas gracias para ambos y un placer. No, de mi parte, muchas gracias, Dani. La verdad que espero que hayamos podido dejarles algo de lo que nosotros hacemos. Esto es importante. Por ahí estaba leyendo una pregunta que puso uno de los muchachos, y digamos, nosotros, por ejemplo, es la estrategia que utilizamos de acuerdo en el equipo en que estamos. Posiblemente si estuviéramos en un equipo como Alajuela o Saprissa o Heredia, no tendríamos que utilizar tanto las herramientas de modificación, porque pues tendríamos otro tipo de condiciones y otro tipo de jugadores. Entonces, eso también pues no es como un estilo propio, sino que nos adaptamos al club donde estamos, porque al final lo que prevalece es el resultado, y nosotros pues al final tenemos que intentar en la medida de lo posible buscar los resultados, y esa es la estrategia que nosotros, dentro del análisis que hicimos, consideramos que era la indicada para que este club pudiera salir adelante, y recién ascendido, y bueno, ha tenido dos torneos, y los dos torneos ha estado peleando clasificación, así que creo que ha sido bastante acertado el estilo que optamos. Así que yo les agradezco mucho a todos, un abrazo de acá de Costa Rica,
y bueno, que Dios los bendiga y estamos en contacto, si Dios lo permite. Muchas gracias, Eric. Gracias, Gaby. Un saludo, bueno, a todos, varios amigos en la sala. Ahí Fernando Calore mandó un saludo. Hola, Fer. Varios, bueno, Guille, Seba, Jera, no me quiero olvidar a ninguno, pero gracias, bueno, por estar. Y nada, el mensaje que yo les quiero dejar es que, bueno, a mí me tocó un día dejar el bolsito en Argentina y salir de mi estado de confort. Y hoy me toca estar en un club de primera con mucho crecimiento, pero que el trabajo que nosotros le ponemos día a día con Eric, con las ganas, para nosotros estamos en el equipo más importante de Centroamérica y por qué no del mundo, pero no tenemos ni la estructura ni los lugares equipos en el cual hoy los tenemos abajo, y por ahí el equipo le tocó perder, pero en ningún momento fue superado, pero por ninguno. Entonces, por ahí se puede, ¿sí? Nosotros somos muy, muy ordenados, a través del orden encontramos una idea, encontramos un patrón y empezamos a buscar el horizonte de este equipo. Entonces, el mensaje es que por ahí se puede, con las herramientas con las que tengan, pero siempre dándole a cada jugador y al lugar en donde están lo necesario para que ese equipo se potencie. Por ahí obviamente es más fácil escuchar y leer de distintos autores y demás, que es muy difícil después aplicarlo, ¿no? Entonces, la realidad de nosotros es resultado. Tenemos que ganar el domingo para poder mantener nuestro trabajo. Esto, como dijo siempre, me acuerdo de Walter Ota, esto es cada 4 partidos, ¿sí? Pero si nosotros disminuimos, y por ahí con Eric compartimos en un montón de objetivos, por ahí no es lo mismo, va a sonar mediocre, pero no es así. No es lo mismo perder 1-0 que perder 5-0, pero es la realidad que si nosotros vamos a ir a jugar contra Saprissa, contra la Liga, la realidad es que perdamos 5-0, porque somos el equipo nuevo, ni el tercio de infraestructura, pero no es lo mismo el partido siguiente de perder 5-0 goleado, y eso lo aprendí de Eric, goleado de Saprissa, sino que hacer un buen papel, consolidarnos, y obviamente a medida que el club te da las herramientas, ir mejorando. Pero eso es adaptarse al lugar al que uno está. Así que bueno, muchas gracias, espero haber aportado desde lo poco que considero que sé, y desde las ganas muchas ganas que le pongo a esta profesión. Quédense tranquilo que aprendimos un montón con ambos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Visiten las redes de Global. Hasta acá llegamos. Que tengan todos unas muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.